quiere decir que cuando estamos hablando el tiempo del fin, si lo fuéramos a traducir, fuera el tiempo de Dios. Estamos en el tiempo de Dios. La iglesia vive en el tiempo de Dios. Esta iglesia, por el Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Tenemos que hablar conforme a la Escritura, profetizar conforme a la Escritura. El verdadero profeta profetiza conforme a la Escritura. Estamos en el tiempo del fin. Dios les bendiga, siga el Señor bendiciendo vuestras almas. Estamos en la casa pastoral, en la continuación de los estudios El tiempo del fin. Y hoy tenemos, ¿verdad? Algo bien importante, donde vamos a estar hablando sobre la venida del Señor y después de la venida del Señor. Gloria a Jesús. Amén. Así que vaya buscando las Sagradas Escrituras. Y saludamos, ¿verdad?, a la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Pompano Beach, que se está conectando en esta hora, y a todas nuestras amistades, amigos del Señor, compañeros también, por Jesús. Y queremos que nuestro hermano Cristian nos dé un saludo. Dios bendiga a la Iglesia del Señor, Paola, Cristian, Dulce, Dios los bendiga a todo aquel que se siga conectando. Recuerden, mis hermanos, comparta este video y cualquier pregunta, duda o petición que tenga, escríbala. Vamos orando, vamos a estar contestando las dudas, y manténgase con nosotros en la sintonía de este live. Dios los bendiga. Vamos a estar contestando las preguntas para que no hayan duda. Amén. Por el Señor. El pastor va a estar contestando las preguntas. Aleluya. Gozamos, aleluya. Está sintonizando, ¿verdad?, el Facebook de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Y casi siempre, créalo, en nuestros cultos somos así, igual con el Señor. Somos bien familiar, gloria a Jesús. Pastoreamos a la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Así que, ¿quiénes más van conectando por ahí? ¿Quién tenemos más? Ahora tenemos a Ariel. Amén. Hermana Emily. Están los jóvenes enchuflados. Amén. Gloria a Jesús. Faltan algunos, ¿verdad? Por el Señor. Pero seguimos y vamos a las Sagradas Escrituras. Por Jesús. Vamos a orar. Exacto, vamos a orar por el Señor. Es que llegamos un poquito tarde y estamos, ¿verdad?, un poquito con ligereza, pero esperamos en el Señor, ¿verdad?, que Dios, como siempre lo hace, siga tomando el control. Amén. Padre eterno, te damos gracias, te honramos, te bendecimos, Señor, en esta hora. Declaramos, Señor, tu paz, declaramos, Señor, tu guianza, sobre todo que esta palabra, Señor, llegue, Señor, a la necesidad. Señor, suple tú la necesidad en el nombre poderoso de Jesús. Capacítanos, Señor, en tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor, tu palabra es la que da vida. Y a ti te daremos la gloria y toda la honra, Señor, porque solamente tú te la mereces, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Bendito Señor el Señor. Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Normalmente los jueves tenemos el culto de oración y estudio bíblico. Bendito el Señor. Y ¿verdad?, nos vamos un ratito en el altar, en clamor, gloria a Jesús. Y nos tomamos de las manos, hacemos una cadena de oración, presentamos nuestras peticiones, clamamos al Señor. Y muchas veces luego vamos al estudio de la noche, del estudio de la palabra. Bendito es Jesús. Gloria a Jesús. Pero hoy seguimos con el estudio del tiempo del fin. Gloria a Jesús. Y ya estamos en el tiempo del fin. Mejor conocido, ¿verdad?, como principio de dolor, que es donde empieza todo, por Jesús, para el cumplimiento de la palabra, de lo que el fin Jehová va a hacer. Amén. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 10 y 11, y leemos la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bendito nuestro Dios. Gloria a Jesús. Y vamos a estar hablando ahora en toda la continuación, los videos que hemos hecho, la continuación ya estamos en el clímax entre el rapto de la iglesia y qué pasa después del rapto de la iglesia. Bendito el Señor. Porque se va a ir cumpliendo el tiempo del fin. O sea, cuando Dios empieza a manifestar su juicio. La palabra dice que el juicio empezará por la casa. Bendito el Señor. Y esto incluye, ¿verdad? Todo aquel que ha creído en el Señor. Y cuando dice juicio, todo el mundo pensamos en que algo malo va a suceder por Jesús. Bueno, para la iglesia algo bueno va a suceder. Y para el que no está en Cristo Jesús, el que no ha aceptado a Cristo como su único exclusivo Salvador, sí van a venir momentos bien difíciles. Bendito el Señor. Tiempos de, como declara la palabra, tiempo del fin, que implica también el día de la ira de Jehová. Bendito nuestro Dios. Ahora, mire esto. Cuando dice aquí en el verso 10 de Apocalipsis, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, lo habíamos dicho y lo estamos como repitiendo, pero es guardar literalmente la paciencia de Cristo, que es la Biblia, es la palabra del Señor, por Jesús, que es la que nos da la paciencia para soportar los momentos de tribulación o de dificultades. Bendito el Señor. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, Él nos va a ¿qué? A guardar. Él nos va a guardar. La iglesia va a pasar por un tiempo de principio de dolor, un tiempo de dificultad, un tiempo también un poco de angustia, aunque dentro de todo ese tiempo va a haber un gran avivamiento, como nunca antes lo ha habido, porque ya se aproxima la salida de la iglesia del mundo. Bendito el Señor. Y aquí, eso es lo que nosotros le llamamos el rapto, el arrebatamiento del Señor. La palabra lo habla como el arrebatamiento. Bendito nuestro Dios. Y en este punto la iglesia ya ha salido, ya ha sido levantada. Y como habíamos dicho, en este suceso se compone de dos formas. Dos formas. Lo es Jesús. Y quiero que esté atento porque no queremos, ¿verdad?, que se vayan a confundir en esta hora. Bendito el Señor. El primer suceso es cuando suena la trompeta, la iglesia es levantada y se encuentra con Cristo en el aire, ¿verdad? En las nubes, como dice la palabra. Bendito el Señor. Y ahí se irá hacia el trono del Señor y empezarán a suceder otras cosas. O sea, la iglesia va a estar ¿dónde? No sé. En los cielos. ¿En qué cielo? En el tercer cielo, donde está el trono de Jehová. Y en la tierra empezará el momento de la tribulación, 3 años y medio, y luego será la gran tribulación, que son 3 años y medio más. Por total son 7 años. Pero aquí en esta palabra dice que va a guardar la iglesia. En esos momentos de dificultades dentro de la tierra va a guardar la iglesia de Jesús hasta que venga el momento preciso donde el mismo Señor llame a la iglesia para encontrarse con ella en el aire. Eso es lo que declara la palabra. Pero dice aquí, he aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y me llama la atención que dice ninguno. Si no especifica, ¿verdad? Alguien. Y es que podemos perder la corona hasta para estar, como habíamos hablado anterior, estar oyendo a fábulas, estar oyendo doctrinas torcidas, no bíblicas, por el Señor. Y cuando digo doctrina torcida, es como cuando Satanás estaba tentando a Jesús. Le hablaba la palabra a mitad. Gloria al Señor. Y queremos ir
a Tesalonicenses, si el hermano Cristian nos ayuda, Amén. Tesalonicenses, y vamos a dar un tiempito a los hermanos que vayan buscando las páginas sagradas. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, verso 16 y 17. Y aquí, en estos versos, pues habla directamente sobre la venida de nuestro Dios. Hermano Cristian con nosotros. Bien, leemos desde el 15, ¿verdad? Del 16 y 17. Ok. Leemos la palabra de Dios, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Terrible, ¿verdad? Como habla la palabra, ahí se está ejecutando cuando Cristo viene por la iglesia. Lo que la iglesia sigue diciendo, ¿verdad? Que tiene dos tiempos también. Tiene dos tiempos. Cuando decimos Cristo viene, y la gente a veces lo toman como que desde cuándo vienen diciendo, ¿verdad? Cristo viene primeramente para la iglesia y luego va a venir Cristo, ¿verdad? Como lo que es el completar de la segunda venida del Señor con la iglesia. Bendito nuestro Dios. Ahora mire esto. Aquí dice que porque el Señor mismo con voz te manda. O sea, el mismo Señor. ¿Qué Señor se está refiriendo? Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Dice, con voz de arcángel, con la autoridad, ¿verdad? De principado, bendito el Señor. Y con trompeta de Dios, ¿verdad? Con la autoridad de la palabra de Jehová su Padre, de Dios su Padre, de su Padre celestial. Amén. Tres formas, ¿verdad? Que se tiene en Jesús hacia el Padre. Dice, y descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús, y lo dijimos en el video anterior, ¿verdad? Porque queremos entrar en otra porción bíblica. Comentamos con María. Exacto. Y dijimos que este grupo que ha muerto, cuando venga el Señor, será levantado del polvo, tomará cuerpo otra vez, su cuerpo otra vez, y aquí entra algo maravilloso. Si nació y su cuerpo estaba bien, pero cuando murió le faltaba una pierna, un brazo, cuando resucite, resucitará completamente su cuerpo, porque va a ser un cuerpo que angelical. Un cuerpo angelical como el de Cristo. Un cuerpo angelical como el de Cristo. ¿Cuál? Un cuerpo vivificado, un cuerpo transformado que estuvimos hablando, ¿verdad? Que es también de carne y hueso, y hay una sola sangre que es de Cristo Jesús, gloria al Señor. Aunque, ¿verdad? La palabra dice claramente que la carne y la sangre no entrarán en el reino de los cielos, pero se refiere a la carne terrenal y a la sangre terrenal. Nosotros estamos hablando del cuerpo glorificado, gloria al Señor. Ahora, mire esto. Dice, y luego nosotros lo que vivamos, ¿verdad? El apóstol Pablo está escribiendo, ¿verdad? Lo que en aquel momento, cuando suceda eso, aquello lo que estemos viviendo, lo que hayamos quedado. ¿Y por qué dice lo que hayamos quedado? Porque en el momento del principio de dolor va a venir momentos difíciles aún así para la iglesia, donde va a haber personas que van a morar con el Señor. De hecho, ya estamos en el tiempo, ¿verdad? Difícil, lo Jesús, donde el principio de dolor se ha manifestado. Está ahora mismo a través de esta plaga que vino el coronavirus. Hemos tenido algunos compañeros que han mudado su residencia a la celestial, gloria al Señor, y están esperando que suene esa trompeta para que luego todos nosotros, ¿verdad? Le vemos, nos vamos a ver y vamos a estar en el Señor. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la palabra. Dice, luego nosotros que vivimos, los que aquí hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Aquí está la palabra arrebatamiento, el Señor.
La gente a veces dicen, no existe la palabra rapto. Es lo mismo arrebatamiento, es el mismo fin, el mismo concepto. Arrebatamiento, rapto, ¿verdad? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y esto es un punto bien importante. O sea, la iglesia es levantada y lo va a recibir a Cristo ¿dónde? En el aire, no en la tierra. O sea, no estamos hablando de la segunda venida del Señor, sino estamos hablando del arrebatamiento. O sea, ya la iglesia en este momento es sacada de algo que va a venir bien fuerte, que la iglesia no va a pasar por ella. Pero la iglesia va a pasar por el principio de dolor, que es el tiempo que estamos. ¿Cuánto tiempo va a durar este tiempo? No sé. La Biblia no registra. No, la Biblia no dice cuánto tiempo la iglesia va a estar en la tierra hasta que suene Jesucristo la trompeta, el shofar. Por ende, por eso dice que ni el día ni la hora sabe la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Ahí esto hay que entenderlo. Siempre estaremos siempre con Él. ¿Por qué siempre con Él? Pasaremos un cuerpo glorificado, donde un cuerpo que no va a tener muerte, un cuerpo que, aunque es de carne y hueso, puede pasar paredes, como el que tuvo Jesús. Ya es un poquito más, ¿verdad? Porque es que la palabra, ¿verdad?, lo expresa a sí mismo. Cristo con su cuerpo glorificado pasó la pared, ¿verdad? Y se le mostró a los discípulos, dijo, tocar y palpar, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como yo tengo, dijo Jesús. Y otra cosa es que luego de Jesús los encontró desanimados frente a la playa, y estaban ellos pescando. Lo que al principio, donde los había encontrado, estaban la mayoría de ellos en el mismo lugar. Sí. Cuando nos desanimamos y perdemos la perspectiva de lo que Dios ha hablado en su palabra, así hayamos visto autoridades, la autoridad de Cristo, así hayamos visto milagros, señales, prodigios, pero si no creemos la palabra del Señor, podemos perder la corona de vida. Y usted dirá, pastor, que usted dice, sí, la realidad. Por eso es que esta salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Y eso implica viviendo la palabra. O sea, esto no es como otro evangelio que predican por ahí. Una vez salvo, siempre salvo por el Señor. El mismo, porque ellos se refieren a Pablo, pero el mismo que habla, ¿verdad?, por el evangelio de Pablo. Pero el mismo que habla de Pablo dice, cuidar con vuestra salvación con temor y temblor. O sea, él no se va a contradecir, porque quien está hablando es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se contradice. Ahora, mire esto. Cuando pasa esto, allí los discípulos comieron de ese pescado que Jesús ya tenía en la playa. No queremos entrar en detalle porque no vamos a empezar el estudio, por el Señor, con Jesús. ¿De dónde Jesús sacó el pescado? Podemos decirlo, por el Señor, que realmente identifica a Jesús. Y voy a traer algo, pero no quiero, ¿verdad?, envolverme mucho en esto. Es que el pescado, el símbolo del pez no identifica el cristianismo. O sea, hay gente que usan el pez como el signo del cristianismo, y ponen el pez y en el ojo le ponen la crucecita, gloria a Jesús. Pero no significa el cristianismo. El símbolo único que simboliza el cristianismo es la cruz. Es la cruz. Y la cruz sin nada, sin ninguna imagen ni nada. La cruz del Señor. Y la cruz como está esta aquí, así, para arriba. Tampoco es símbolo cristianismo con la cruz hacia abajo. Bendito el Señor. Así que murió Pedro, bendito el Señor. Así lo crucificaron a Pedro. Pero, ¿por qué lo traigo? Porque Jesús en aquel lugar, pues estaba manifestándose a los discípulos a través de la palabra. No quiero entrar, ¿verdad?, pero hay un mensaje tremendo ahí, ¿verdad?, donde ellos estaban pescando, sentados en la barca, equivocadamente, tirando la red en el lado equivocado. Pero vamos a entrar, ¿verdad?, al estudio sobre
que estamos en tiempo de fin. Ahora, entonces vemos aquí que por la porción de la palabra que está hablando sobre el arrebatamiento. Entonces vamos a estar para siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque ya seremos como Jesús, con el cuerpo glorificado, el Señor. Y vamos a entrar a un proceso donde el Señor habla en el libro de Apocalipsis las cosas que han de suceder por Jesús. Y aquí vamos a hablar, ya estamos en el estudio, estamos en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que leímos ahorita. Amén. Bendito el Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se han seguido conectando. La paz del Señor. Comparte este video, mi hermano. Ayúdenos a que más personas se hagan partícipe de este estudio y aclaren sus dudas, escuchen la palabra de Dios, y que también hoy es un día de salvación. Que sí, comparte este video con su familia, con sus amigos, con todos sus contactos en Facebook, para que ellos también puedan escuchar la palabra de Dios. Dios bendiga a cada uno de los que se están conectando. Amén. Y nos deje, ¿verdad?, su sentir. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Ahora estamos en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, ¿verdad? Y hablamos ahí sobre el punto del rapto de la iglesia. El sonar de la trompeta, ahí ha sucedido, que es lo que habla el Tesalonicense. Ya la iglesia se fue. Se fue la iglesia. Cuando se va la iglesia, usted nota que en ese mismo capítulo habla de otra iglesia, ¿verdad? Y la iglesia de la Odisea. La iglesia que se va, que está marcada aquí, es la iglesia de Filadelfia. Y mire por qué identifica la iglesia, ¿verdad? Filadelfia significa el amor fraternal. Eso es lo que significa Filadelfia, el amor fraternal. ¿Qué es lo que es la iglesia? Da el amor fraternal de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero Filadelfia, esa iglesia que ha pasado por momentos difíciles, momentos de principios de dolores, pero que va a tener la recompensa de que va a oír el sonar de la trompeta, y que el mismo Señor, por eso es que dice, he aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, viene una corona para la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Y la iglesia Laodicea implica muchedumbre, el populacho, la multitud. Muchedumbre, populacho, multitud. Implica los del montón. Los que se dejan regir por la corriente que le empuja. Nosotros lo decimos, las corrientes del mundo. Sí. ¿Ves? Es la iglesia que está mezclada, la iglesia que lo mismo adora a Dios, pero dentro de su culto de adoración mezcla cosas del mundo. Y es la iglesia que ni es caliente ni es fría, sino que es tibia, porque ha mezclado que todas las cosas, el Señor, que a Dios no le agrada y que cree que todo está bien, gloria a Jesús, aleluya. O sea, hay cosas que esta iglesia está haciendo, y esa iglesia está en este momento. O sea, la Filadelfia y la Odisea están ambas en este tiempo. Van a sentir el tiempo del principio de dolor. La diferencia de la Odisea es que la Odisea ha puesto su mirada en el dinero. La Odisea ha puesto su mirada en el dinero. ¿Y quién es esta? Esta es aquella que se ha preparado financieramente, estratégicamente, sacando dinero de esa iglesia convertida y enseñándole cosas torcidas a cambio del dinero, y hablando de que Dios es el Dios del dinero, básicamente, en una forma sutil. Esa es la Odisea. Por ende, es la que se queda. El principio de dolor no lo siente mucho porque puede subsistir en el tiempo de el principio de dolores. Pero la iglesia verdadera es la que está sintiendo en este mismo momento también los momentos dificultosos, donde van a haber iglesias que van a ser, o sea, cuando digo iglesia me refiero al templo. Va a haber templos que van a ser totalmente afectados, pero la iglesia va a estar, porque la iglesia es aquella que ha aceptado al Señor como su único y exclusivo Salvador. Y va a seguir adorando a Dios. Amén. Pero ya aquí la iglesia, en este capítulo, ya se fue. Nos fuimos con el Señor. Amén. Gloria al Señor. Y mientras la iglesia se va, hay un grupo que se ha quedado, que está en la tierra.
Y ese grupo, ese es un grupo gentil. Ese grupo es el que lamentablemente no va a tener la segunda oportunidad de irse con el Señor. Y mientras está pasando eso, entramos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y voy a entrar a 2 versículos bien importantes aquí. Y voy a regresar a cuando el Señor habla sobre sucesos de Apocalipsis, pero se lo dice a Israel. Y a veces la iglesia confunde cuando se le habla a Israel directamente y que tiene que ver con la iglesia del Señor, con la gentil. Gloria a Jesús. Vamos a Apocalipsis capítulo 4 y entramos más a profundidad con el estudio del Señor. Y antes de entrar a profundidad con esto en Apocalipsis, quiero decirle que el ángel que le muestra a Juan al principio, ¿verdad? Las revelaciones, es el Espíritu Santo. Identifica el ángel de Cristo, es el Espíritu Santo. Pero no siempre el mismo ángel es el que le muestra a Juan. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque todo el mundo cree que el mismo ángel que sale en el capítulo 1 es siempre el ángel que le habla a Juan. Pero en el capítulo 4 entra sobre la adoración. O sea, la iglesia es arrebatada y ¿a qué es lo que va a ir la iglesia? Adorar a Dios. Y aquí habla que Juan identifica a la iglesia, el que ha sido fiel. Juan significa el que ha sido fiel. Identifica a la iglesia y aquí entra la iglesia a ver al que adoraba en la tierra y ahora lo va a ver personal. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y 2. Dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Aleluya. Terrible, terrible, ¿verdad? Pues Señor. Es más, le hace el número 3. Dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Terrible. Se habla del trono de Jehová. Mire esto, dice: después de esto miré. ¿Después de qué? Note que ya estamos en el cierre entre el capítulo 3, donde él está escribiendo sobre ya la iglesia de Filadelfia fue arrebatada y la Odisea se ha quedado. Bendito el Señor. Mire esto. Después del sonar de la trompeta, después de eso, miré. Y aquí una puerta abierta en el cielo. El mismo en Filadelfia dice: he abierto una puerta, la cual nadie puede cerrar ante ti, que es Cristo Jesús, es el Evangelio. Cristo dijo: yo soy la puerta, ¿verdad? El Señor dice: una puerta abierta en el cielo, que es Cristo. Dice: y la primera voz que oí, rápido, es la misma que sonó el chofar, es la misma que sonó la trompeta, es la misma que llamó a la iglesia. Mire esto, porque está hablando de ese mismo suceso. Este verso es el mismo suceso que está sucediendo sobre el rapto. Dice una voz que oí como de trompeta, ¿ves? Hablando conmigo, y dijo, ¿cómo dijo? Sube acá. Sube acá. Sube acá. Sube al tercer cielo. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Por qué? Porque hay un montón de sucesos que empiezan a pasar tanto en el tercer cielo como en la tierra. O sea, al mismo tiempo. Mientras la iglesia está viendo unas cosas, que es la que está viendo Juan, que es lo que Dios va a juzgar, que es lo que Dios va a hacer en el tiempo del fin, el tiempo del fin se está manifestando en la tierra. Mire esto. Dice: al instante yo estaba en el Espíritu. Juan dice y declara, ¿verdad? Lo prescribe, dice: al instante yo estaba en el Espíritu,
pero nosotros al instante vamos a estar transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. He aquí un trono establecido en el cielo. Allí está el trono de Jehová, bendito el Señor, el que nosotros adoramos, el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cada vez que le damos alabanza, cada vez que estamos glorificando el nombre del Señor, no estamos adorando a los hombres. La iglesia adora al Padre, adora al Hijo y al Espíritu Santo, bendito el Señor. El trono y uno sentado. Pero ahora vamos a ver que uno solo sentado. Uno sentado, y no se va a ver a Cristo en la forma de interceder a la diestra del Padre, sino al Señor. Míreme, cuando digo al Señor, aquí implica también a la deidad. ¿A quién? ¿A quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire esto. Dice, al instante yo Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, uno solo. ¿Cuánto? Uno. ¿Y cuál es el número de Dios? Uno. Es uno, no es el 7, como dicen por ahí. No, el 7 implica manifestaciones, tanto de bien como puede ser manifestaciones de mal. Bendito el Señor. El número de Dios es el 1, ¿verdad? Lo hemos dicho en los otros estudios, ¿verdad? Que Jehová Dios le dijo a Moisés, dile a Israel, Jehová Dios, uno es. O sea, estos tres se manifiestan ¿qué? En uno. Y uno sentado, uno nada más. Es uno sentado que ahora en este momento en el trono. Bendito el Señor. Y dice aquí en este capítulo, y el aspecto, en el verso 3, perdón. Y el aspecto de aquel que estaba sentado era semejante a la piedra de ¿qué? De jaspe. Y es que a veces nos pasamos lo que implica. La palabra está hablando sobre 7 cosas que tiene esa piedra. Gloria al Señor. Escucha. 7 colores diferentes tiene la piedra de jaspe. Se puede conseguir por 7 colores diferentes. Gloria al Señor. ¿Por qué 7? Volvemos ahora. Porque también Apocalipsis habla sobre los 7 espíritus de Dios. Y es que no es que Dios tiene, ¿verdad? 7 espíritus, son 7 manifestaciones. 7 acciones del Espíritu de Dios. O sea, los 7 manifestaciones, los 7 ojos, están allí, sentados ¿dónde? En ese trono. Y dice que además de el pesto de esa piedra de jaspe, tenía también ¿de cuál? Cornalina. Y la cornalina tiene un solo color. Pero también dice, y había alrededor del trono un arco iris. Semejante. Un arco iris, ¿verdad? Pero era semejante al aspecto de ¿qué? Esmeralda. De esmeralda. Cornalina, que es como brown, y la esmeralda verde. ¿Son cuántos? 2 colores. Son 7 y 2, ¿cuántos son? 9. Son los 9. Está implicando sobre lo que la iglesia tuvo en la tierra para dirigirle. Los 9 dones. A través del mismo ¿qué? Espíritu. El que está sentado tiene todo. Tiene todo. 7 se manifiestan en su espíritu, ¿verdad? Y estas dos, ¿por qué mencionan dos piedras completamente diferentes? Porque uno identifica al Padre y el otro identifica al Hijo. Y los 7 identifica al Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí la parte de la deidad manifestándose en ese culto celestial que vamos a estar nosotros constantemente adorando y glorificando el nombre del Señor, Rey Jesús. ¿Hay alguien que...? Dios bendiga a los que se siguen conectando, hermano. Siguen entrando, ¿verdad? Siga compartiendo este video. Bendición a papi. Estamos en Apocalipsis capítulo 4. Los primeros 3 versículos. Y déjenos sus saludos para saber que están ahí conectaditos. Amén, sí. Gloria al Señor. Ya estamos casi terminando, bendito el Señor. Y la iglesia nos entiende, bendito nuestro Dios. Y mientras esto está pasando, en la tierra está sucediendo algo.
¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Verdad? Del desglose, desde el capítulo 5 en adelante, empieza a manifestarse algo poderoso, donde Juan empieza a ver algunas cosas, pero es lo que el juicio de Dios, Sí. el día de la ira, el juicio de Dios. Pues Señor, ya ha pasado el rapto. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, yo quiero que usted vaya conmigo a Marcos, libro de Marcos. Y aquí hay algo en Marcos que enseñará el Señor, que es el mismo Cristo hablando. Cristo empieza a hablarle a los discípulos, a los que están alrededor de él, a Israel, porque identifica totalmente a quién, a Israel, sobre la gran tribulación. O sea, no estamos hablando del principio de dolor ahora. No estamos hablando del tiempo del fin también, que implica ¿qué? Dos acciones. O sea, todavía Cristo no ha venido corporalmente en la tierra, sino que recibió a la iglesia en el aire. Para la iglesia tuviese el cuerpo de él. Sí. Y ahora Cristo, aquí en Marcos, está él en la tierra hablándole a los discípulos y a todo aquel pueblo que le estaba siguiendo y oyendo, y casi siempre le preguntaba cuándo va a restablecer el reino de Israel, Lord Jesús. Y hay unos versos que nos habla de esto, y está en el capítulo 13, y yo quiero hablar sobre esos sucesos mientras están la iglesia frente al Señor, como está Juan, en el Espíritu, con el cuerpo glorificado, viendo en el trono al que es, al que era y al que ha de venir. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Cristo en la tierra, ¿verdad? Antes de nosotros aceptarle, antes de que llegaran estos 2020 años, Sí, sí. el Señor, estaba Cristo predicando la palabra. Y aquí hay una porción bíblica donde Cristo empieza a hablar sobre la venida del Cristo. Mejor traducido, la venida del Mesías verdadero. Señor. Amén. Hermano Cristian. Leemos la poderosa palabra de Dios. Marcos capítulo 13, versículo 24 al 27. Dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Terrible, terrible, lo del Señor. Y aquí viene la manifestación de la segunda venida del Señor. ¿Cuál es la segunda venida del Señor? Cuando Cristo va a venir con su iglesia a morar, agárrese, a morar en la tierra. Y en otro verso bíblico dice que Cristo pondrá sus pies en el monte de los olivos, en el monte del Eterno, bendito el Señor. Señor. Pero mire esto, en el verso 24, vaya conmigo al verso 24, Marcos 24, 13, 24, mire lo que dice, pero en aquellos días, de los que Jesús le estaba hablando, de que ellos estaban preguntando, después de aquella tribulación. O sea, cuando aquí dice después de aquella tribulación, está hablando después de los 7 años. Después de los 7 años de tribulación. No está hablando de los 7 años de tribulación, está hablando después de los 7 años de tribulación. Está hablando Israel. Dice, el sol, ¿verdad? Porque algunos dicen, mira, pronto se va a oscurecer el sol. No. Va a pasar exactamente lo mismo como cuando Cristo murió en la cruz del Calvario a las 12 a 3 de la tarde, que se oscureció el sol, hubo un gran terremoto, el Señor, y allí dijo uno, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, como ellos están preguntando, Cristo le habla de lo que ha de suceder, dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación,
y no entra a muchos detalles. No entra a muchos detalles. Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Por qué? Porque el resplandor de la luna es del sol, ¿verdad? Dice, y las estrellas caerán del cielo, porque se va a estremecer todo el cosmos, ¿verdad? Todo el universo. Bendito el Señor. Dice, y las potencias, que entra al universo, y las potencias que están en los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Entonces, después de todo eso, después de la gran tribulación, de los 7 años, dice, entonces vendrá el Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y cuando dice gran poder y gloria, se refiere con toda autoridad del Espíritu Santo, porque vendrá el Señor, y la gloria del Señor en ese momento será la iglesia, el cuerpo, porque la iglesia, acuérdense que mientras está pasando la gran tribulación, hay unos puntos que está hablando Apocalipsis. Ahí viene la boda del Cordero, donde la boda del Cordero indica cuando la iglesia es casada con Cristo, es unida, la cabeza y el cuerpo es unido, quien lo une es el Padre, el Señor, y estos se unen para estar sentados en el mismo trono, para ser coheredero del reino, bendito el Señor. Mire esto. Y por ende dice en el verso 27, y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos. Y me tengo que detener ahí, porque hay gente que dice que ¿verdad? Como dice la palabra, y todo ojo le verá. Amén. Dice de toda nación le va a ver. Pero acuérdese que entra un proceso, un periodo de Dios tratar únicamente con Israel. Y cuando dice que todo ojo le verá, toda nación le va a ver, van a ser aquellos judíos y samaritanos y aún así, gentiles que han quedado, que no van a tener salvación. Por eso es que se le entrega los atrios, bendito el Señor. No van a tener salvación. Donde el judío quizás, y para que me entiendan, el judío que nació en Puerto Rico, pero es judío. El judío que nació en Estados Unidos, en algún estado, pero es judío. El judío que nació en México, pero es judío. Y es judío de verdad, no es que se hizo judaizante. Pero el Señor, que tiene descendencia judía y practica la Torá, el Señor, entonces, ¿qué va a ver el Señor? Donde dice, y todo ojo le verá, y toda nación, pero toda es la nación judía, pero de diferentes nacionalidades, porque la nación está regada. Entonces, Dios los va a traer, los que quedaron. Todos. En ese periodo de esa luna, del periodo de Israel nada más, donde dice, de los 4 vientos, desde los extremos de la tierra hasta el extremo de ¿dónde? Del cielo. Terrible, el Señor. Porque ahora entra el juicio. Ahí lo que está hablando sobre el juicio. Y ese juicio que está hablando en el verso 27, está hablando y entra lo que se conoce como el Armagedón. Y ahí tenemos que ir entonces a Apocalipsis y quedarnos en el culto de la iglesia arrebatada que Juan subió en el Espíritu. Mientras la iglesia está ante el Señor y viendo el trono y adorándole, en la tierra están pasando los 7 años de tribulación. Acuérdese que después de la gran tribulación hay un suceso, y vamos a ir entrando, ¿verdad? Después en Apocalipsis, pues Jesús, donde la iglesia va a estar reinando con Cristo en Israel, en Jerusalén, por el Señor, porque la nueva Jerusalén descenderá y va a ser establecida en Jerusalén. Después que la Jerusalén que está ahora, la nueva, descenderá y será establecida, y la iglesia con Cristo dentro de lo que es el tabernáculo, lo que ellos le conocen como el templo, el tabernáculo del Señor. Y allí estaremos con el Señor ministrando a Israel. Esto es bien impactante porque lo que
muchos van a, ¿verdad? Quizás no han leído en ciertos puntos, ¿verdad? Estudiado, escudriñado, no leer, escudriñado el Señor. Mientras hay un Israel con un cuerpo terrenal como el que tenemos nosotros ahora, hay una nueva Jerusalén que desciende con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, y cuando digo Jesús, con la iglesia, Señor. y ahí se cumplirá el texto bíblico: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. No sé si hay alguien tiene alguna pregunta. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que estamos más que gozosos. Vamos a estar orando por aquellos que están en este momento de principio de dolor que estamos, donde estamos retenidos en nuestras casas, y esperamos, ¿verdad?, que el Señor les fortalezca a cada uno de ustedes. Decimos que algunos están retenidos, pero la mayoría no está retenido. Hoy yo salí al Señor a comprar unas cosas, y me di cuenta que los negocios se ven vacíos, pero están abiertos. Personas en la calle, los restaurantes están activos, bendito el Señor. Así que es impactante lo que está pasando. Y queremos anunciar también que nuestra organización, el Comité Ejecutivo, ha tomado decisión de no celebrar hasta nuevo aviso. Ha cambiado la fecha, se ha cancelado la asamblea, así que no se sabe hasta cuándo. Vamos a estar hasta, creo que es hasta... Estaban hablando de junio a julio. Mayo y junio. Mayo y junio. Todas las actividades suspendidas o Distritales, regionales, todas han sido suspendidas. Se lo decimos a la iglesia, gloria al Señor. Quiere decir que también la convención está suspendida, por Jesús, y eso está implicando 2 meses más. 2 meses más. Sí, porque todavía no hemos terminado abril. Bendito el Señor. Yo vengo diciéndole a la iglesia que esto se va a prolongar por Jesús, y estamos ahora dialogando y hablando, ¿verdad?, sobre el tiempo del fin. La iglesia pues va a sentir el principio de dolor, y esta es parte, y todavía no estamos en el clímax de ese principio de dolor. Usted procure, ¿verdad?, cuidarse. Creo también, ¿verdad?, hablar algo que oímos en la noticia. Lo que estamos hablando es lo que oímos en la noticia también. Se mencionó que el segundo efecto del coronavirus va a empezar en diciembre. O sea, La segunda ola. El segundo efecto más fuerte que el de ahora. O sea, que usted guárdese. O sea, esto va a seguir prolongado, el Señor. Y aquí lo que nos resta es guardarnos, orar y congregarnos. Por ahora estamos congregándonos virtual, pero es necesario que el pueblo se congregue, porque orando los unos por los otros es que el Señor mueve su gloria y misericordia a favor de nuestras vidas. Amén. Bendito el Señor. Así que queremos orar, no sé alguien. Queremos mandar los saludos a República Dominicana. Amén. Dios le bendiga. Manuel Rueda y Josefina Salinas nos están viendo desde Qué la bueno. República Dominicana. Mi bella Minerva isla. Vélez, yo no Amén, la conozco. mi amada suegra, Dios le Bendición, bendiga. mami. Sandra Germán, hello girl, Nacho Rodríguez, Willy Gascott de New Jersey. Ajá. Willy, hi Willy. Primo, God bless you. Moisés Bruno, el pastor Moisés Bruno, y la hermana Cirila Copa, si no me equivoco, es de Perú. Sí. Entonces, Sí, ya, Cirila, sí. tenemos Muy- tremenda ahora hermana. peticiones de oración. Tenemos a la hermana Dulce que pide la oración por su familia, salvación por su familia, amén. Y por los enfermos, oración, y pide por sus pastores y la congregación y todos en este mundo, amén, Dulce. Amén. La hermana Marilu pide la oración por su mami, amén, por Ok. su mami. Ok. Y pues que el Señor tenga misericordia, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo, que Dios tenga misericordia y nos ayude a todos a salir hacia adelante. Amén. Hoy estoy un poquito, ¿verdad?, más calladito, es que estoy bajo efecto también de la pastilla de alergia, por Jesús.
porque estuvimos afuera y se revolcó a la alergia, bendito el Señor. Así que hoy por eso usted verá que le pasa al pastor. Yo le estudio muy cortito, lo de Jesús. No, pero estamos gozosos, bendito el Señor. Hermano Cristian, ¿quería algo decir? Dios bendiga a cada hermano, gracias por compartir y gracias por estar con nosotros. Manténgase pendiente que vamos a seguir El estudio del fin. los estudios, sí. Sí, vamos a seguir, vamos a estar. Ahora vamos a ir introduciéndonos más en Apocalipsis y vamos a utilizar un poquito de Daniel, Ezequiel, bendito el Señor. Léase el capítulo 4 y el capítulo 5. Vamos a entrar Apocalipsis. de Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 5, y vamos a introducirnos en la palabra textualmente, bendito el Señor. No hay cosa mejor que hablar la palabra y educarla textualmente, que el Señor nos ministre y no estar yendo a diferentes puntos, gloria al Señor. Nos gusta enseñar Apocalipsis, mucha gente le gusta, ¿verdad?, enseñarlo con Daniel, Señor. El Apocalipsis para Israel es Daniel, donde aparece únicamente la iglesia. Yo me estoy adelantando, ¿verdad? Es en el capítulo 12. Bendito el Señor, pero vamos a gozarnos en la palabra del Señor. Creo que de este libro es donde más se debe predicar y hablar en estos tiempos, porque este es el libro que ha quedado abierto hasta que venga el Señor. Y la iglesia está esperando, ¿verdad?, que venga nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted lo está esperando, yo lo estoy esperando. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar por las peticiones. Padre eterno, príncipe de paz, te damos la gloria. Te honramos, te bendecimos, Señor, en esta preciosa, Padre, noche. Señor, manifiesta tu gracia, Señor. Oh, Padre mío, aquellos que están enfermos, tócale, Señor, Padre mío. Sánale ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aquellos que nos están viendo, Padre mío, ahora mismo, Señor, Padre. Cumple, Señor, Padre mío, y suple conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Si hay alguien, Señor, que ha sido tocado por la palabra y quiera aceptarte como único y exclusivo Salvador, Señor, declaramos, Padre mío, ahora mismo, Señor, su nombre escrito en el libro de la vida. Dale la salvación, Padre mío, glorifícate en su vida, séllalo con el Espíritu Santo, Padre, ilumínalo a través de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús, y que pueda, Señor, buscar una congregación donde prediquen la sana doctrina, donde prediquen, Señor, Padre mío, el prescrito de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, declaramos tu paz y avívanos en medio de los tiempos, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Nos despedimos, hermano Cristian. Dios los bendiga. Aleluya. Dios le bendiga, la paz del Señor, y seguimos aleluyando y a Cristo esperando. Dios le bendiga, la paz del Señor.